Bueno, vamos a continuar viendo la carta a los Filipenses del versículo 3 en adelante, ¿verdad? La semana pasada analizamos capítulo 3, versículo 1 al 4. Hoy vamos a ver Filipenses 5 al 11. Dice la palabra de Dios: circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11 y último. Dice, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Lo vamos a ver en 5 puntos, este bosquejo. Punto número 1 del bosquejo, versículo 5 y 6, título: las razones de Pablo de por qué él podría confiar en la carne. No puede, podría confiar en la carne. Vamos al punto 2 del bosquejo, versículo 7. Ahora Pablo rechaza toda confianza en la carne. Punto 3 del bosquejo, versículo 8. Las ganancias de Pablo en Cristo. Punto número 4 del bosquejo, versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses. Los beneficios espirituales en Cristo. Y punto número 5, el último, versículo 10 y 11. La experiencia de Pablo de una relación personal con Cristo. El título de la prédica es: Pablo da por pérdida todo su haber en el fariseísmo. Amén. Vamos a hacer un poquito de introducción. La semana pasada analizamos del verso 1 al 4. En el verso 1, Pablo le dice a su iglesia en su carta la importancia de una buena enseñanza bíblica fundada y fundamentada en la misma, de suma importancia para la iglesia. En el versículo 2, Pablo le dice a la iglesia de Cristo que se guarde de los legalistas, ¿verdad? En el versículo 3, Pablo le dice a sus combatientes judaizantes con los cuales continuamente contendía, que la verdadera circuncisión estaba en el corazón, no en la carne, no sobre ritos. Y en el punto 3, en el punto 4, Pablo desempolva sus viejas credenciales. Vamos a comenzar analizando el versículo 5. Vamos a la primera frase. Dice la palabra de Dios: circuncidado al octavo día. Pablo fue circuncidado al octavo día, ¿verdad? Pongamos atención, hermanos. Pablo enumera primero 4 puntos que eran parte de su pertenencia debido a su nacimiento y todas sus razones por las cuales él podría tener confianza en la carne. Vamos al punto número 1. Pablo fue circuncidado al octavo día de acuerdo a Levítico 12:3. ¿Me acompañas, por favor? A Levítico 12:3. Amén. Ya estamos ahí. Está medio difícil, ¿verdad? ¿Lo leo? Dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Podemos ver que Pablo fue circuncidado en tiempo y en forma, ¿verdad? De acuerdo a la ley mosaica.
Vamos al punto 2. Pablo era de linaje, un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, por lo tanto, heredero del pacto de Dios con ellos. Es el segundo punto que enumera Pablo. Vamos al punto 3 que enumera Pablo en este versículo. Pablo era de la tribu de Benjamín, una tribu distinguida por el hecho de que dio a Israel su primer rey. ¿Quién fue su primer rey? Saúl. Esto viene en 1 de Samuel 9, 1 y 2. Lo buscas en tu casa. Aquí habla del padre de Saúl, el cual su nombre era Cis, que quiere decir hombre rico, ¿verdad? Que tenía un hijo hermoso que fue el primer rey de Israel, Saúl. Esta misma tribu se alineó al Judá fiel cuando Israel se dividió, pero también tenían en Jerusalén, dentro de Jerusalén, dentro de su territorio. Vamos al punto 4 y último que enumera Pablo en este versículo 5. Pablo era hebreo de hebreos. Este era un contraste con los judíos, los cuales en sus tiempos trataban de adoptar culturas griegas. Ellos pretendían actuar lo más que se pudiera como los griegos. Había muchos judíos que se avergonzaban de su judaísmo, inclusive trataban de esconder su circuncisión en los baños públicos de esos tiempos, a diferencia de Pablo. Pablo fue creado por sus padres como un hebreo, educado como un hebreo. Pasamos al verso 6 del capítulo 3 del mismo punto 1 de Filipenses. Dice la palabra: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Vamos a la primera frase, en cuanto a celo. Notemos, hermanos, que Pablo ahora enumera tres cosas, o tres que eran parte de su elección y convicción personal, y todas estas son razones por las cuales él podría tener confianza en la carne. Vamos al primer punto que enumera Pablo. Pablo era, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo pertenecía a esa secta de fariseos, quienes hacían notar su devoción escrupulosa por la ley. Podemos decir que no había muchos fariseos en ese tiempo, no había más de 6,000, pero ellos eran los atletas espirituales del judaísmo. Incluso su propio nombre significa separados. Ellos mismos se habían separado de la vida cotidiana para guardar el detalle más pequeño de la ley. Vamos a un versículo de apoyo. Acompáñame a Mateo 23:13. Mateo 23:13. Amén. Dice la palabra de Dios. Perdón. Uh 23:13. Mateo 23:13. Se me perdió por un momentito. 23:13. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hasta ahí nada más vamos a ocupar el versículo. Esto lo podemos ver, que estos judíos o estos fariseos eran totalmente inconscientes, habiendo perdido todo el sentido por completo de porciones y cuestiones espirituales, siendo escrupulosamente celosos de las cosas exteriores más insignificantes, olvidándose por completo de los principios morales y éticos y espirituales. Tal era su legalismo que llegaban a ese extremo. Regresamos a nuestro texto base. Sigue diciendo el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo no era solamente un oponente intelectual, sino que él era un contendiente activo en contra de todas las herejías que se levantaban en contra del judaísmo,
¿verdad? Era la observancia que tenía Pablo de los fariseos, ¿verdad? Él tenía un conocimiento basado en la ley, pero no tenía él un conocimiento conforme a ciencia, como él mismo lo afirmó después. Todo esto pasó antes de que Pablo hubiera sido confrontado en el camino de Damasco por Cristo. Vamos a otro versículo de apoyo, vamos a Romanos 10:2. Romanos 10:2. Dice la palabra de Dios, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Demostrando un conformismo de legaliza la ley y un antagonismo violento a los opositores del judaísmo. En ese tiempo, los opositores del judaísmo eran más recalcados en los cristianos. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Seguimos en el punto 3. Dice, en cuanto a justicia, que es de la ley irreprensible, es lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 6. Esto muestra que Pablo alcanzó el estándar de justicia, el cual era aceptado entre los hombres de sus días, aunque este estándar estuviera corto o en contra del estándar de Dios, debido a cómo interpretaban y aplicaban la ley y cómo la enseñaban. Aquí podemos resumir que si alguien pudiera agradar a Dios guardando la ley por obras, ese sería Pablo. Él estaba muy calificado, ¿verdad? Más que sus oponentes legalistas que hacían reclamación ante la iglesia de Cristo. Por eso Pablo lo refutaba. Les decía, yo estoy más calificado que ustedes. Pablo termina el versículo 6 reconociendo que fue perseguidor de la iglesia y acérrimo legalista, orgulloso y perdido. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué significado connota la palabra legalismo? La palabra griega para legalismo se define como la adherencia estricta y a menudo excesiva a la ley o a un código moral, y es nomismos o a veces nomos para la ley. El término se usa principalmente en la teología para describir la idea de ganar la salvación o la espiritualidad a través de las obras y el cumplimiento de normas. Todo esto iba en contradicción a la salvación por gracia, que es a través del Señor Jesucristo. O sea, todo el fariseísmo iba siempre en contradicción a la salvación de Cristo Jesús, que es por gracia. Y nace una pregunta: ¿en la iglesia de Cristo hoy día se cae en legalismo? Sí. Sí se cae en legalismo. Y son 4 situaciones que se viven en la iglesia. Te las voy a enumerar. Punto número 1. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, no llegamos a creer que la justicia proviene de nosotros por las labores que realizamos en la iglesia? Creemos que entre más labores realizamos en la iglesia, más aceptos somos a Dios. Muchos de nosotros nos fundimos en el servicio, creyendo que entre más servicio hagamos, es más, ignorando que somos salvos por la justicia que nos fue imputada por Cristo en la cruz. Confundimos las cosas y esto sucede a menudo en las iglesias. Punto 2. ¿Cuántos de nosotros no menospreciamos a otros? ¿Por qué los menospreciamos? Uno de los casos más notorios es porque a lo mejor muchas veces no captan la palabra de Dios como nosotros la captamos, ¿verdad? A muchos de nosotros se nos ha olvidado o no nos ha quedado claro la palabra del fariseo y el publicano, que viene en Lucas 18 del 9 al 14, lo buscas en tu iglesia. Olvidamos que Dios no hace excepción de persona alguna. Viene el punto 3 del legalismo en la iglesia. El legalista siempre busca que sus obras sean vistas y honradas por las mismas. Y así nos conducimos creyendo que entre más servicios hagamos a la iglesia,
más aceptación ganamos a los ojos de Dios, o por medio del servicio que realizamos somos más importantes en la iglesia. Estas contiendas suceden muy a menudo en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque tenemos una falsa concepción de lo que es el servicio. Creemos que por medio del servicio Dios nos ama más, nos quiere más, ¿verdad? Se nos olvida que somos un cuerpo y que cada parte del cuerpo cumple con una función. Viene el punto crítico, el punto 4. El legalista, que es meticuloso y riguroso. Personas que todo lo exigen a la perfección, que no pueden pasar por alto, que, te lo voy a decir, que un predicador se equivoque. Somos seres humanos falibles, somos emocionales y no todo el tiempo estamos de acorde a la situación. Viene el riguroso, personas que son muy rígidas en todos los aspectos, que siempre andan buscando el detalle más pequeño para reprobar lo que se hace. Son cosas que pasan tremendas en la iglesia. Pasamos al punto 2 del bosquejo. Vamos al versículo 7 de Filipenses capítulo 3. Ahora Pablo rechaza toda confianza en la carne. Te leo el versículo. En cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, en cuanto a mí eran ganancia, las he estimado por amor de Cristo. Vamos a analizar la primera frase. Pongan atención, hermanos. Pablo en sus letras da un giro de 180 grados en la enseñanza a su audiencia. Por medio de esta carta, ahora Pablo rechaza toda confianza en la carne, ¿verdad? Dice, no, nadie debe de tener confianza en la carne. Imagínate, la palabra ganancia es plural en el griego, a saber, ganancia. La palabra pérdida es singular. Las ganancias de Pablo se encuentran como pérdida, ya que todo lo que había aprendido en el fariseísmo no le sirvió para salvación, porque la salvación no es por obras o por seguir ritos, sino por amor a Cristo. Si te das cuenta, todo va ligado. No por obras, para que nadie se gloríe. Continuamos, mismo versículo 7, que sigue diciendo, las he estimado como pérdida. Para Pablo, después de su conversión, estimaba todas las cosas como pérdida, y no es que por causa de su carácter él las considerara como pérdida, sino que él eligió de propia mano tenerlas como pérdida, y no porque le hicieran daño a Pablo, sino que se dio cuenta que buscaba agradar a Dios por medio de las obras, por medio de sus esfuerzos en la carne, por medio de sus energías. Todo esto se dio mucho antes de que se convirtiera al cristianismo. Acompáñame a un versículo de apoyo. Mateo 13:46. Mateo 13:46. Vamos a Mateo 13:46. Amén. Dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Te la voy a parafrasear. El mercader, buscador de buenas perlas, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De todo lo que tenía, este mercader no tuvo tanto aprecio. Él vendió todo con tal de obtener esa perla preciosa. Así Pablo tomó como pérdida todo lo que adquirió en el conocimiento en el fariseísmo a los pies de Gamaliel. ¿Por qué? Porque no lo llevaba a la salvación. Él se dio cuenta que todo lo que había aprendido en el fariseísmo nunca lo iba a llevar a la salvación. Y así podemos entender, escucha, para Pablo da por pérdida todo lo que en ese tiempo era para él ganancia. Para Pablo era un tesoro en el tiempo de que fue fariseo. Atesoraba su origen,
su conocimiento en el fariseísmo. Pero nos hacemos una pregunta: ¿qué fue lo que hizo cambiar de opinión o de actitud a Pablo? ¿Qué fue? Pablo era acérrimo perseguidor de la iglesia. Pablo era fariseo de fariseos, ¿verdad? Apegado y escrupuloso a la ley. Pero ¿qué fue lo que hizo a Pablo cambiar de actitud? Sabemos que fue alcanzado por Cristo. O sea, Dios tuvo misericordia de él y lo hizo parte de su santo llamamiento. Aquí concluye Pablo: por amor de Cristo. Al igual que tú y yo hemos sido parte de la misericordia de Dios, ¿verdad? Al incluirnos en la doctrina de la elección. Pero el meollo del asunto, el núcleo del asunto para nosotros ahorita, es de que nacimos en un contexto católico. Me imagino que la mayoría viene de un contexto católico, donde fuimos adoctrinados en idolatría, a seguimiento de tradiciones y costumbres como mandamientos de hombre, haciéndonos creer que la salvación se ganaba por lo que hiciéramos en observación a ritos a seguir. En eso vivíamos antes de estar aquí en Cristo, antes de pertenecer a la iglesia del Señor. Te pregunto hoy día: por amor a Cristo, ¿das como pérdida todas las falsas enseñanzas, las cuales también provienen de tus padres? Porque en el hogar fue donde aprendimos esto. ¿O las sigues añorando por lo permisivas que son? Te cuento una anécdota. Estaba yo recién convertido, cuando luego pasaba yo enfrente de la iglesia y luego ya me daban por persinarme. Ya todavía estaba en mí esa marca, pero tuve que irla dejando poco a poco. Así llegamos al punto 3 del bosquejo de Filipenses 3:8. Dice: las ganancias de Pablo en Jesucristo. Te leo el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a analizar la primera frase. Dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Pablo no solamente contó su experiencia religiosa como pérdida, ¿verdad? Notemos, hermanos, que él lo contó como pérdida en vista del conocimiento de la excelencia de Cristo. Todo su fariseísmo lo echó a la basura. ¿Por qué? Con tal de ganar a Cristo. Escucha, repito, y no es que no tuviera en sí mismo, para compararse en la grandeza de conocer íntimamente al Señor, no son nada. Aquí Pablo pone la relación, escucha, aquí Pablo pone la relación personal con Cristo en el mero centro de la vida cristiana. Y da testimonio porque dio como pérdida todas las demás cosas, tanto estudios como vida personal. Daos a pérdida por la grandeza de su relación con Cristo. Imagínate a Pablo después de 20 a 30 años en el servicio, preso en Roma, después de que naufragó, que fue mordido por una serpiente, que fue golpeado. Y aún estando preso guarda su convicción como cristiano, echando todo su pasado a la basura. Y todo por seguir a Cristo, por amor a Cristo. Sigue el versículo 8 diciendo: por amor del cual lo he perdido todo. Por amor del cual lo he perdido todo. Esa estimación de pérdida no solamente era un ejercicio espiritual interno. Hermanos, Pablo en verdad perdió todo por amor y para ganar a Cristo. Dejó toda su vida como fariseo, todas las comodidades, todo lo que podía tener material en el fariseísmo por ganar a Cristo. Continuamos, mismo versículo 8. Ahora Pablo les dice: lo tengo por basura. Noten aquí, hermanos, lo fuerte del lenguaje de Pablo, porque es un lenguaje muy fuerte. Literalmente todo su antiguo haber lo considera como estiércol, inservible. Nada de qué aprovechar, nada de qué tomar, de lo peor. La palabra muestra
qué tan insignificante y qué tan inútil era la vista de salvación en Cristo por gracia. Ese era Pablo, después de haber sido alcanzado por Cristo. ¿Así nos conducimos nosotros, iglesia? Son cosas tremendas que pasan, y así es como también debe de ser para nosotros como cristianos. Insignificante, inútil, todo lo que aprendimos y vivido en el engaño católico. Cada una de sus tradiciones, costumbres, idolatrías falsas, enseñanzas como la transubstanciación de la Santa Cena, un bautismo que se realizó en nosotros sin tomarnos conocimiento o consentimiento, ¿verdad? Y demás sacramentos que son mandamientos de hombres, como la primera comunión y la confirmación, ¿verdad? Que llevan a buscar salvación por obras que son tan inútiles a la vista de la salvación por Cristo, esa gracia que nos ofrece el Señor, esa gracia que fue imputada a la iglesia de Cristo, de esa gracia de la cual hoy tú y yo gozamos. Continuamos, mismo tema, vamos al punto número 4 del bosquejo. Dice, los beneficios espirituales de su ganancia en Cristo. Los beneficios espirituales de su ganancia en Cristo. Perdón, te leo el versículo. Dice el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ser hallado en él. Debido a que Pablo estaba en él, él podía renunciar a su propia justicia y vivir por la justicia que es de Dios por la fe. Escucha, el fundamento de su vida espiritual estaba basada en lo que Jesús había hecho por él. El fundamento de la vida de Pablo estaba cimentada en lo que Jesús había hecho por él, y no por lo que Pablo podría hacer por Jesús, ni por lo que Pablo podría hacer en un futuro por el Evangelio. Pablo basaba todo en Cristo. Continuamos, mismo versículo 9, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí Pablo expone la gran diferencia entre la relación legal recalcada por sus oponentes, ¿verdad? Toda la contienda que llevaba con los judíos legalistas y de su conexión personal con Cristo Jesús. Y existe una diferencia entre el vivir y confiar en su propia justicia, ¿verdad? Los judíos legalistas confiaban en su propia justicia. Pablo ahora confiaba en la justicia de Dios. ¿Por dónde? Por la fe que era en Cristo Jesús. Pasamos al punto 5 del bosquejo. Versículo 10 y 11 de Filipenses 3. Dice, la experiencia de Pablo en su relación personal con Cristo. La experiencia de Pablo en su relación personal con Cristo. Dice la primera frase, a fin de conocerle. Perdón, no te he leído el versículo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, a ser semejantes a él en su muerte. A fin de conocer la primera frase. Esta era la simple petición del corazón de Pablo. Era una petición desconocida para el legalista, quien debía enfocarse necesariamente en el desempeño y su estatus para encontrar algún tipo de paz para con Dios. Este era lo que necesitaba el legalista, estatus, para poder estar en paz con Dios. Así Pablo recalca la necesidad de adquirir mayor conocimiento de Cristo y una intimidad más profunda con el Señor. Es lo que le dice Pablo a los filipenses. Necesitamos más intimidad con el Señor. Necesitamos ser uno con el Señor. Hermanos, aquí es necesario hacerte una pregunta, o más bien lanzarte una retórica.
¿Cuánto conoces a Cristo Jesús, iglesia? ¿Lo conoces superficialmente? ¿O en tu corazón hay esa pasión que había en Pablo por alcanzar cada día más conocimiento y disfrutar cada día de más intimidad con el Señor? Es una retórica. ¿Cuánto conoces a Jesús? Conocer a Jesús no es lo mismo que conocer su vida histórica. Y si lo conoces no es lo mismo que conocer doctrinas correctas con respecto a Jesús. Tampoco es lo mismo conocer su ejemplo moral y no es lo mismo conocer su gran obra en tu vida a favor tuyo. Podemos decir que conocemos a alguien cuando distinguimos y opinamos que son diferentes en comparación con otras personas, ¿verdad? Aquí te voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy simple. Muchas veces saludamos a nuestros vecinos. Hola, buenos días, vecino. Pero nunca hemos entrado a su casa, nunca hemos intimado con ellos. Podemos decir que los conocemos. No sabemos cómo es su casa por dentro. Los conocemos de pasadita, ¿no? En las mañanas, hola, buenos días, vecino. Podemos decir que conocemos a alguien porque estamos familiarizados con quién son y lo que hacen. Podemos decir que conocemos a alguien porque hemos conversado e intimado con ellos en muchos aspectos de la vida. Me ha confiado sus cosas y le ha confiado mis cosas a mi vecino. Ahora sí puedo decirle que lo conozco. De igual manera es con Jesús. ¿Hasta dónde has intimado con Jesús? Podemos decir que conocemos a alguien porque hemos dedicado nuestro tiempo para ellos cada día, compartiendo cada circunstancia en comparación a cómo se vive en un matrimonio. Esa intimidad que se hace en un matrimonio, que se conoce uno hasta lo más íntimo. Así es como hoy eres llamada, iglesia, a conocer a Jesús, a intimar con Jesús, que Jesús sea el centro de tu vida, que Jesús sea el centro de tu familia, que Jesús sea el centro de tu trabajo, que Jesús sea el centro de tu creencia, para que podamos decir que conocemos al Señor, que todo lo que haces gire alrededor de Cristo Jesús. Amén. Y son cosas que faltarían enumerar, ¿verdad? Porque debemos de conocer al Señor hasta lo más íntimo. Continuamos mismo versículo 10, ¿verdad? Dice, ahora y el poder de su resurrección. Perdón. También conocer ese poder de la nueva vida que es imputada en nosotros en un futuro cuando durmamos, ¿verdad? Conocer a Jesús significa también conocer este poder de la nueva vida que es imputada en nosotros cuando durmamos, la resurrección de entre los muertos. El poder de resurrección es un poder que da vida y esto significa bienestar para nosotros. ¿Por qué significa bienestar para nosotros? Porque tenemos un futuro asegurado, ¿verdad? En la palabra de Dios, Dios nos promete que si creemos en Él y estamos en Él y lo seguimos, en un futuro estaremos al lado de Él en la resurrección. Es algo maravilloso. El poder de su resurrección es un poder que evidencia y es el sello de todo lo que ha dicho Jesucristo en su palabra. Seguimos, continuamos en el mismo versículo 7, en el mismo versículo 10. Dice, y la participación de sus padecimientos. Esto es importantísimo, hermanos, pero sumamente importante. Porque muchas veces somos mal conducidos en el conocimiento de Cristo. Escucha, el conocer a Jesús también contrae la participación de sus sufrimientos. Podemos decir que el padecimiento es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. ¿Has escuchado eso? Somos parte de la familia del padecimiento. Si nos damos cuenta, en muchos lados los llaman a la prosperidad y aquí la palabra Pablo nos lo aclara. Somos parte de la familia del padecimiento como hijos de Dios.
Escucha. Vamos a un versículo de apoyo, por favor. Acompáñame a Romanos 8:17, por favor. Romanos 8:17. Romanos 8:17. ¿Ya estamos ahí? Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A qué estamos llamados? ¿A ser ricos, a ser millonarios, a no tener ningún problema? ¿A qué estamos llamados, iglesia? A conllevar los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Entonces aquí podemos echar esa mentira de que somos llamados a caminar en una nube rosa, ¿verdad? Donde no hace falta nada, donde no tenemos problemas. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Romanos, me parece 14:17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces aquí echamos abajo todas las mentiras que se levantan en las iglesias de prosperidad, ¿eh? ¿A qué estamos llamados? A ser parte de la familia del padecimiento. Escucha, todo creyente ha sido heredero de Dios nuestro Padre. ¿Qué heredamos de nuestro Padre Celestial? Sí, todo creyente ha sido heredero de Dios nuestro Padre. ¿Qué heredamos de Dios? Algo primerito que luego, después de que el Señor nos alcanza y tiene misericordia de nosotros, heredamos la salvación eterna, ¿verdad? Dice también que somos coherederos. Dios ha designado a su Hijo como heredero de todas las cosas. Como hijos adoptados, también lo recibiremos por gracia. Regresamos a nuestro texto base. Continuamos en el mismo versículo 10. Ahora dice Pablo, llegando a ser semejantes en su muerte. Así como Cristo murió con el propósito de redimir a los pecadores, para Pablo era el mismo propósito en una medida menor, pero Pablo siempre vivió para llevar salvación al pecador con el Evangelio. No en la misma manera o en el mismo tamaño de Jesucristo, ¿verdad? Porque Pablo no fue redentor, pero esa fue siempre su visión, desde que fue alcanzado en el camino a Damasco, o después de que lo bautizaron, perdón. Fue llevar la salvación al pecador por medio del Evangelio. Y finalmente tuvo el mismo propósito del Señor Jesucristo, llevar a salvación al pecador. Esto nos recuerda que estar en Cristo también significa estar en su muerte. Estas palabras tienen una relevancia particular para Pablo, de la misma manera que para nosotros. Hoy día, donde las falsas doctrinas, lo que te decía hace un momento, las falsas doctrinas parecen imperar en este mundo. Cómo engañan a multitudes, por ejemplo, lo que mencionábamos ahorita, las iglesias carismáticas, que llaman a la gente no a padecer los padecimientos de Cristo, sino les dan una doctrina con engaño de que llegando a la iglesia todo va a cambiar en automático. O lo que pasa en las iglesias pentecostales, que distorsionan todo el movimiento o el hacer del Espíritu Santo. En las iglesias de Pare de Sufrir, ¿verdad? Que es un bombardeo continuo en la televisión, en el internet. Vengan a Cristo, aquí se va a solucionar todo. Inclusive hay un programa, no recuerdo muy bien, pero dice que soluciones al instante, inmediato. En cuanto te pares en esa iglesia, todo se va a solucionar, tu vida va a cambiar y va a ser color de rosa. Esto es tremendo, ¿verdad? Haciéndoles creer que esto va a pasar rápido. Pasamos al versículo 11 de Filipenses capítulo 3. Dice, y si en alguna manera llegases a la resurrección de entre los muertos, ¿verdad?
si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Pablo no está enfocado en el sufrimiento o en la muerte de la vida cristiana. Él lo vio como una manera necesaria para la meta de la vida en resurrección. ¿Cómo podríamos resucitar? ¿O cuál sería el paso a seguir? Tenemos que morir para resucitar. Muchas veces, hermanos en la iglesia le tienen un temor a la muerte. Cuando dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo, en su doctrina, él decía que él quisiera ya estar con Cristo, pero se dio cuenta que en la tierra era más servible. ¿Por qué? Porque iba a seguir predicando el evangelio. Uh-huh. Y para Pablo, pues el padecimiento valía la pena, todo lo que él había pasado en su ministerio, lo que te toqué hace rato. Pablo fue golpeado, apaleado, apedreado. Pablo naufragó, a Pablo lo picó una víbora, a Pablo lo atacaron los mismos hermanos de la iglesia, pero él consideraba que el padecimiento había valido la pena. Hoy te pregunto a ti, iglesia, ¿tú crees que el padecimiento vale la pena con lo que nos espera más adelante? Uh-huh. Pablo no dudaba de ser salvo, pero él anhelaba poderosamente ver completada su salvación junto con su resurrección. Y así es como nosotros debemos anhelar poderosamente nuestra salvación y resurrección, teniendo en mente que las promesas de Dios son verdad y están fundamentadas en su palabra. Debemos recordar que Pablo escribió esta carta habiendo experimentado los más sufrimientos que nosotros hoy día podríamos soportar o experimentar jamás. Él escribió desde una custodia de soldados en una prisión en Roma. Podríamos entender, escucha hermano, esto es bien importante, podríamos entender nosotros que esto no es solamente teorías o ideas teológicas, sino una conexión experimentada con Dios. Pablo estaba unido a Cristo. Pablo era uno solo con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así es como iglesia lo debemos de desear. Que Cristo viva en nosotros, no más nosotros. Amén. Hoy día nosotros como mexicanos gozamos de muchas libertades. Vivimos en un país en el que goza libertad de culto. Podemos ejercer nuestra creencia sin ninguna presión. Por ejemplo, en China, tienen que predicar en el drenaje completamente, escondidas, ¿verdad? Nosotros somos libres de todo, podemos alabar a gran volumen aquí en donde sea, en la avenida, donde sea, ¿verdad? Somos herederos de la palabra de Dios en nuestro idioma. Podemos alabar al Señor en altavoz, siendo que Pablo y muchas personas, muchos hermanos en Cristo de la Iglesia Universal lo tienen que hacer escondidas. ¿Por qué nosotros que podemos hacerlo no lo hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué no seguir los mismos pasos del apóstol y anhelar poderosamente, ¿verdad? Viendo nuestra salvación y resurrección completa, teniendo esa pasión por el conocimiento del Señor como lo tuvo Pablo. ¿Por qué en la iglesia de Cristo todavía hay muchas cosas que no alcanzamos a entender el cómo debemos de anhelar tener esa intimidad con el Señor? Ya para terminar. Hoy eres exhortado a buscar esa intimidad con el Señor. Y esa intimidad con el Señor solo se logra meditando la palabra, orando y estudiándola. No hay otra forma. Muchas veces, cuando yo comencé en la palabra de Dios, oí un pastor decir que Dios le había hablado audiblemente. Y yo en lugar de buscar que Dios me hablara por medio de la palabra, todas las noches estaba yo así, a ver a qué horas me habla el Señor, a ver a qué horas me pasa lo que a Samuel. No es así, hermanos. ¿Quieren intimar con Dios?
Lean la palabra, estudienla, medítenla, oren. Amén. Gloria al Señor.